Vamos a empezar una nueva clase. El nombre de la clase, la definición bíblica de un cristiano. Y tengo un subtítulo que le he puesto el cristiano bíblico. Entender realmente qué es, qué implica ser un cristiano. Amén. Lamentablemente, a lo largo del tiempo y sobre todo también en esta, podemos decir, modernidad, se ha disuelto mucho el significado, la importancia de lo que es ser un verdadero y genuino cristiano. Amén. Entonces, vamos a tratar de, bíblicamente, establecer algunos principios dados por Dios para comprender qué es realmente ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Amén. Entonces, primera diapositiva. El entendimiento de lo que realmente significa ser cristiano es de suma importancia para el discípulo, a menos que sepamos desde el inicio qué es lo que estamos persiguiendo, nunca obtendremos lo perseguido. Quizás ningún otro concepto haya sido tan mal interpretado como lo es la definición de lo que verdaderamente es ser un cristiano. Amén. Entonces, abajo coloqué una definición breve para introducirnos en lo que significa. Esto es algo que después vamos a ir profundizando a lo largo de la clase. Un cristiano es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo y regenerado por el poder del Espíritu Santo y cuya vida exhibe, y escuche bien esto, evidencias claras de su cambio, de su transformación. Amén. Y estas evidencias se manifiestan a nivel mental, se manifiestan en su corazón, en sus emociones y en su voluntad. Amén. Ahora, para entender un poco la obra de salvación, hemos hablado acerca de la salvación, ahora estamos profundizando en esta obra que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo la ha hecho. Amén. Voy a tratar de explicar, no lo he puesto acá, pero vamos a tratar de ejemplificar o de diagramar de forma de ejemplo. Amén. ¿Cómo es esa obra de Dios hecha en nuestra vida? ¿Cómo es que ha empezado Dios a obrar en nuestro corazón? La primera transformación que Dios hace al poder y al recibir a Jesús como nuestro Salvador es una transformación del corazón. Amén. ¿Por qué del corazón? Porque en el corazón dice las palabras que está todo lo malo, ¿verdad? ¿Qué dice? Los homicidios, las borracheras, todo está en el corazón. Amén. Todo radica en el corazón. El corazón es el centro del control del hombre o del humano. En el corazón radican los deseos, radica la voluntad, radican los sentimientos, radican las emociones. Amén. Entonces, lo primero que hace el Señor es tomar y transformar nuestro corazón. Él no es que lo va cambiando, no, dice su palabra que Él hace las cosas nuevas. Dios no parcha. Amén. Eso quiere decir, no es que va perfeccionando esa obra, sino que Él literalmente nos hace nuevas criaturas en Él. Él cambia nuestro corazón. Después lo vamos a ir analizando en profundidad. Amén. Se lo voy a decir de forma, podemos decirle, secuencial, pero en realidad me parece que parte de esta obra se da de forma simultánea, como de una sola vez. Amén. Pero sí hay partes que Dios va usando y va manifestando eso en el proceso de santificación. Amén. Entonces, primero transforma el corazón. Segundo, va a transformar nuestra voluntad, porque en esa naturaleza caída en la que estábamos, dice su palabra, que ninguno es capaz ni desea en su corazón acercarse ni conocer a Dios. Es para el hombre natural imposible, dice su palabra, entender las cosas espirituales. Entonces, primero cambia Dios el corazón. Segundo, ¿qué hace? Transforma la voluntad. Tercero, ilumina nuestra mente. Amén. ¿Por qué? En esa iluminación de nuestra mente nos hace entender la necesidad de un Salvador. Nos hace comprender que somos pecadores.
Es la obra por la medio del cual el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio en nuestra vida. Amén. En ese momento en el que somos iluminados, también el Señor permite y saca de nosotros el velo que nos tiene cegados al no comprender la palabra de Dios y los principios de Dios para nuestra vida. Amén. Luego de ser iluminados por el Señor y sacar ese velo por el cual antes no entendíamos nada, pero por medio del Espíritu Santo y su iluminación podemos tener interpretación de la palabra de Dios, el Señor va a transformar nuestros deseos. Amén. Y en ese deseo, porque ¿cómo era antes la naturaleza caída del hombre? ¿Deseaba obedecer a Dios? No, para él eso era detestable. Pero cuando el Señor obra en el corazón, obra en la voluntad, obra en la iluminación de nuestra mente y obra en nuestro deseo, se transforma en nosotros esa negativa y esa oposición a las cosas del Señor y a la ley de Dios. Y ahora podemos hablar como decía el salmista David: oh, cuánto amo tu ley. Es ahí donde nosotros empezamos a amar las cosas de Dios, empezamos a leer su palabra. ¿No le pasó eso? ¿Alguien experimentó eso en su vida? Que empezó a tener deseo por orar, empezó a tener deseo por buscar a Dios, empezó a tener deseo por la palabra, por obedecer al Señor. Amén. Y se lo digo de forma secuencial, pero para poder graficarlo, pero en cierta manera es una obra que se da en simultáneo, o sea que todo se da de una sola vez. Amén. Pero sí hay un proceso en el cual la iluminación va creciendo en nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos comprendiendo acerca de la ley de Dios, de la interpretación de su palabra, en nosotros va creciendo ese conocimiento, y al crecer ese conocimiento en nuestras vidas nos lleva a afirmar nuestra fe y crecer en nuestra fe. ¿Amén? ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Pero muchas veces ese conocimiento va haciéndose de manera progresiva. Ahora, también esta iluminación que viene a nuestro corazón y a nuestra mente se da a través de la obediencia. A medida que yo más obedezco al Señor, más voy recibiendo iluminación de la interpretación de la palabra de Dios para mi vida, la aplicación práctica para cada paso que doy en mi vida, porque ahora deseo honrar a Dios de una mejor manera. ¿Se va entendiendo? Es un poco rápidamente la obra que Dios va haciendo en nuestro corazón y en nuestra vida cuando recibimos a Cristo Jesús. La obra de la regeneración, del nuevo nacimiento. Amén. Ahora, en ese nuevo nacimiento, cuando hablamos en términos de santificación, es el segundo paso, porque el primer paso lo hablamos con la salvación, es la santificación posicional. El Señor nos saca de las tinieblas, porque antes éramos esclavos del pecado, teníamos una paternidad satánica, ahora disfrutamos de la comunión con Dios, somos hijos de Dios, podemos obedecer a Dios, tenemos comunión con Dios. Amén. Ahora, la santificación, y siempre lo aclaro, posicional, no depende de nosotros, sino de la soberana voluntad de Dios al escogernos. Amén. Depende del Señor, pero la santificación progresiva sí depende ¿de quién? De nuestra obediencia, de someter mi vida a la obediencia de Cristo. ¿Por qué hago este apéndice y esta aclaración? Lamentablemente, en podemos decirle, en este tiempo, la humanidad y sobre todo dentro de la iglesia, se ha diluido el concepto del verdadero cristiano. Entonces la gente cree que puede profesar, yo voy a la iglesia, cree que por ir a la iglesia, traer una ofrenda, levantar sus manos, participar del momento de la adoración, ya es cristiano. Pero la palabra no nos dice eso. El verdadero cristiano va a tener frutos y evidencias de que Dios vive en él. Amén. ¿Me va entendiendo? Ahora, este pensamiento es bastante antiguo, ¿sí?
Podemos verlo, por ejemplo, si pones Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a ver aquí Pablo aclarándole a las personas, a los hermanos de ese lugar, algo muy importante, porque se ha distorsionado o se ha querido distorsionar el concepto de gracia. ¿Amén? ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Qué le parece a usted? ¿Podemos seguir pecando con tal yo tengo la gracia de Dios y no pasa nada? ¿Así funciona? ¿Qué dice? Versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Entonces, ahí está Pablo aclarando este concepto mal interpretado de la gracia de Dios. Porque muchos dicen, no, yo tengo la gracia de Dios, ya he sido escogido, ya he sido salvado, puedo vivir a mi manera, puedo hacer lo que quiero, con tal yo ya soy salvo. Amén. Y ese es un concepto, como vemos, que ya estaba el problema instalado por la mala interpretación de la gracia en el libro de Romanos, pero también se ha vuelto a retomar con mayor fuerza, amén, en la Reforma Protestante. ¿Por qué? Seguidores de Martín Lutero, ¿recuerdan cuál fue la primera causa que ataca o que trata de reformar Lutero en la Iglesia Católica? Que la salvación no es por obras, sino es por gracia. Amén. Entonces, algunos seguidores de Lutero tergiversaron este concepto de la gracia y entendían que solamente por la gracia de Dios ellos podían hacer lo que querían y vivir como querían, con tal ya estaban en la gracia de Dios y ya habían sido escogidos por Dios. Amén. Y ese pensamiento o corriente de pensamiento se llama antinomialismo. ¿Cómo se llama? El antinomialismo. Antinomialismo es una palabra compuesta. Anti significa contra. Y nomialismo viene de nomos, que significa ley. Amén. Este pensamiento se vuelve a retornarse con mayor fuerza, como les dije, después de la Reforma Protestante, donde quieren de nuevo tergiversar este concepto de la gracia. Pero un verdadero cristiano, dice su palabra, que va a cuidar la salvación con temor y temblor. Amén. Yo quiero que lo entienda, porque desde ese momento hasta este momento, hablando de la actualidad, muchos cristianos creen que por el hecho de haber recibido a Jesús en su corazón, ya son salvos. Muchos cristianos piensan que por venir a la iglesia, participar, ofrendar o hacer algo para Dios, ya son salvos. Pero la mayor evidencia de que somos salvos y que somos verdaderos creyentes va a estar en la transformación y en los frutos que tengamos para honrar a Dios en nuestra vida. ¿Me va entendiendo? Amén. Vamos entendiendo cómo viene esa distorsión, cómo ese pensamiento distorsionado de la gracia nos ha afectado. ¿Alguien ha creído así alguna vez? Bien, ahora se va aclarando. Amén, se va aclarando ese concepto. Somos salvos y esa salvación se va a manifestar en la evidencia de esos frutos que vamos a tener en nuestra vida. Amén. Entonces, podemos decir que un cristiano, volvemos a la diapositiva, ¿está bien ahí? Es alguien que ha sido, ¿qué? Comprado por la sangre de Cristo, regenerado por el Espíritu Santo y cuya vida exhibe evidencias claras de su cambio, de su transformación. Amén. A nivel mental, en su corazón, en sus emociones, y por lo tanto va a afectar a la voluntad, a las decisiones que pueda tomar. Amén. Hablando del antinomialismo, la palabra correcta es que estas personas que están en contra de la ley, están en contra de la ley moral de Dios. Hay tres tipos de leyes en el Antiguo Testamento: la ley moral de Dios, la ley de ritual o ceremonial y la ley jurídica. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de leyes hay en el Antiguo Testamento? 3.
Ley moral. ¿Cuál es la ley moral? La ley moral es la voluntad de Dios revelada hacia su humanidad. ¿Y la vemos dónde? En los 10 mandamientos. Dios estableció esos 10 mandamientos para la preservación de la humanidad. Dios estableció esos 10 mandamientos que reflejan el carácter de Dios justo, el carácter de Dios benevolente, el carácter de Dios en santidad. ¿Me va entendiendo? Amén. ¿Qué refleja la ley de Dios entonces? La voluntad de Dios para la humanidad y el carácter de Dios. Esa es la voluntad revelada de Dios para la humanidad. Amén. Ley moral. La ley ceremonial es la ley que se cumplía en las ceremonias religiosas para el pueblo de Israel, pero todas esas leyes ya fueron cumplidas ¿en quién? En Cristo. Amén. O sea que eso sigue vigente o no. Ya no sigue vigente. Y la tercera ley, la ley jurídica, es la ley que se establecía específicamente para el pueblo de Israel. Amén. Ahora, de estas 3 leyes, para nosotros hoy gentiles que hemos creído en Jesús, ¿cuál de ellas sigue vigente? ¿La ley moral sigue vigente? Sigue vigente. ¿La ley ritual, ceremonial sigue vigente? No, porque ya se cumplió en Cristo. ¿Y la ley jurídica sigue vigente? No, porque es para el pueblo de Israel. ¿Vamos entendiendo? Entonces, estos antinomialistas estaban en contra de la ley moral de Dios. Ellos creían que por estar en la gracia no estaban obligados a cumplir o a obedecer la ley moral de Dios. ¿Qué le parece a usted? Totalmente satánico, antibíblico. ¿Amén? Totalmente antibíblico. Pero muchos, lamentablemente, viven el cristianismo de esa manera y creen que van a ser o que son salvos y realmente no lo son. Vamos a seguir avanzando en la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de la regeneración o el cambio y la transformación que Dios va haciendo en nuestra vida, es muy importante en ese proceso la iluminación o la transformación de nuestra mente. Amén. Si cambiamos nuestra forma de pensar, podremos modificar nuestra manera de ser y de sentir. Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? No se amolden, no hagan lo mismo que hace el mundo, no imiten al mundo, no sean como el mundo, sino transformen ¿qué? Su mente. Transformen sus pensamientos, transformen su manera de ver la vida, transformen su manera de ver la aflicción, transformen su manera de ver las circunstancias. No se amolden al mundo, no pierdan la esperanza como la pierde el mundo. Ustedes me tienen a mí. Amén. Gracias, Señor, ¿verdad? Porque dentro de todo eso entra cómo nos movemos en el mundo, cómo pensamos de las situaciones, aún del sufrimiento. La gente del mundo, ¿qué concepto tiene del sufrimiento? ¿Que no? Que no merece sufrimiento, que son demasiado buenos para sufrir. Pero cuando estamos en Cristo, ¿qué entendemos sobre el sufrimiento? Que es parte del proceso de Dios para santificarnos, para llevarnos a ser más como Cristo, moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo llegamos a entender eso? ¿Por medio de qué? Herramienta clave, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que trae iluminación a nuestro entendimiento. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando yo voy comprendiendo, porque la obra de salvación ya la hizo, ¿no? Muchas veces hemos hablado de esto. Dentro mío ya tengo la paz, dentro mío tengo el gozo, dentro mío tengo todo lo que necesito para ser y participar de esa naturaleza divina de Dios. Pero ¿por qué no la pongo en práctica? Porque todavía no he sido iluminado en esas áreas. Y lo que va a iluminar esas áreas es la palabra
de Dios. La palabra de Dios me va a dar la fe para entender que yo ya tengo la paz que necesito. La palabra de Dios me va a dar la fortaleza para entender que yo ya tengo el gozo que necesito. La palabra de Dios me va a dar la iluminación para entender que la paciencia ya está en mí. ¿Me va entendiendo por qué necesitamos la palabra de Dios? Le pregunto, ¿necesitamos la palabra de Dios? Para entender la obra de Cristo, para entender la obra de salvación que Dios ya hizo en nuestro corazón, pero no se hace evidente porque todavía no he recibido iluminación por medio de su palabra. La fe viene por el oír, dice Romanos, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo voy estudiando, voy oyendo la palabra de Dios, la fe en mí crece. Y empiezo a comprender y a entender, no solo en lo intelectual, sino que viene una convicción espiritual dentro de mí que me lleva a comprender que lo que necesito para vivir, hablando de paz, gozo y todos los frutos del Espíritu, ya están ¿dónde? En mí. Solamente tengo que creer en la obra que Cristo hizo. ¿Me está entendiendo? Amén. Por eso necesitamos ser transformados. Ahora, es decir que la mente del que recibe a Cristo debe ser transformada hasta obtener, ¿cuál es el fin? La mente de Cristo. ¿Se acuerdan? Siempre lo digo, Romanos 8:29. ¿Lo podemos poner de vuelta? Porque es parte del propósito fundamental del creyente. Si no entendemos esto, dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos ¿cómo? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me detengo en ese propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Para qué usted hoy somos salvos? ¿Para ser buenas personas? ¿Para ser buen padre? ¿Buena madre? ¿Buen trabajador? No, para reflejar la imagen de Cristo. Y cuando yo reflejo la imagen de Cristo, voy a convertirme en buen padre, en buen trabajador, en buen hermano, en buen discípulo, en buen siervo. Primero debo buscar ¿qué? La imagen de Cristo en nuestro corazón. Amén. Ese es el fin por el cual somos discipulados, leemos la palabra, venimos a la casa de Dios, porque en este lugar Dios va formando nuestro carácter. Por eso es importante servir en la casa de Dios, porque en el servicio es donde yo voy conociendo el carácter de las personas y podemos ir discipulando, corrigiendo actitudes, formas, maneras. Es necesario congregarnos. ¿Alguien puede corregir a un llanero solitario que solamente viene el sábado y se va a su casa? No lo conoce nadie. ¿Cómo lo voy a corregir? ¿Cómo voy a ver las cosas que tiene que cambiar en él si no puedo convivir? Por eso la convivencia y el formar parte activa de la iglesia es una herramienta fundamental de santificación para los hijos de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que comprometernos más, porque es ahí donde yo voy a ser corregido, exhortado, animado, limado, pulido en esas aristas débiles que muchas veces tenemos en nuestra vida. Amén. Ahora, mire qué importante la palabra de Dios. Salmo capítulo 19, versículos 7 y 8. 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dos cosas que hace la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué convierte? ¿Qué hace la palabra de Dios? Transforma nuestra vida. Transforma nuestros pensamientos. Convierte el alma. ¿Me está entendiendo? Y mire qué hermoso. Hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Hace prudente. Nos da sabiduría práctica para la vida. Saca de nosotros la necedad del corazón. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran. Mire lo que se está perdiendo. El
el gozo, la alegría, la paz. ¿Dónde encuentro todo eso? En la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos, trae claridad a nuestra mente, nos ayuda a pensar de forma clara, trae estrategias, trae sabiduría aplicada a nuestra vida. ¿Cuántos necesitan la palabra de Dios? Por eso tenemos que leerla, por eso tengo que anhelarla, por eso tengo que buscarla. Necesito la palabra de Dios. Miren lo que dice Salmo 119, versículo 11. 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La mayor arma que tenemos contra el pecado, ¿cuál es? La palabra de Dios guardada en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero si no leo la palabra de Dios, seguramente caiga en pecado, seguramente no pueda apercibirme de la situación de tentación y caiga en esa tentación. Amén. Por eso, ¿cómo venció Jesús? ¿Se acuerdan cuando fue tentado después de su ayuno en el desierto? ¿Con qué venció Jesús? Con la palabra. Dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras, estas rocas en pan. Y el Señor que le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo voy a vencer la tentación en mi vida? Con la palabra de Dios. Metiéndome palabra, comiendo palabra, escuchando palabra, viendo palabra, estudiando palabra, recitando palabra. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia en la casa de los creyentes y en la mente de los creyentes. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos necesitan la palabra de Dios? Amén. Esta obra también de renovación de nuestra mente y de santificación, Juan 17, 17, por lo cual necesitamos su palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Recuerde cuál era el fin de la santificación. Ser como Cristo. O sea, la forma en la que somos santificados en nuestra mente es por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Este complemento de la palabra y el Espíritu en nuestra vida trae iluminación. ¿Me está entendiendo? ¿Necesitamos la palabra de Dios? Amén. Necesitamos para vivir, para caminar conforme al corazón de Dios, para no errar en las decisiones que tenemos que tomar, para, sobre todas las cosas, honrar a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, porque ese es el fin. Hemos sido creados para la gloria de Dios. ¿Y para qué? Para manifestar la imagen de Jesucristo. La única forma de glorificar a Dios es siendo como ¿quién? Como Jesús. Amén. Ahora, la palabra cristiano, porque estamos hablando del ¿dónde viene este concepto de cristiano? Viene de Cristo, que fue el líder fundador de este movimiento. Cristiano significa seguidor de Cristo. Amén. ¿Hay algún cristiano aquí? Amén. Seguidor de Cristo, pupilo, discípulo de Cristo, aquel que desea imitar a su maestro. ¿Usted desea imitar a su maestro? No es solo que desea imitar, sino que en usted ya está la naturaleza que le permite ser, que es el Espíritu Santo de Dios. Ya está en nosotros. Amén. Qué tremendo, gracias Señor. Ahora, el término cristiano, en principio fue usado de forma despectiva para referirse a aquellos que seguían a Jesús. Este término solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se regresaron allí
todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se los llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué dice Hechos capítulo 26, versículo 28? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, seguidor de Cristo. Amén. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento este término aparece 3 veces. Y la primera vez que se los nombra, ¿se acuerdan cuándo fue? Hechos 11, 26, en Antioquía. Fueron nombrados como cristianos. Ahora, a estos seguidores de Jesús, a estos cristianos, a estos creyentes, no solo se les llamó cristianos, sino que también se los nombró con varios nombres. Vamos a ver, siguiente diapositiva, Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2, el camino. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, ¿cómo dice?, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amén. Acuérdense que Saulo, hasta ese momento, no había conocido a Cristo, no había tenido la iluminación, no había recibido el nuevo nacimiento. Amén. Vemos también Hechos capítulo 5, versículo 14, ¿cómo se les llama a estos cristianos? Amén. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Entonces fueron llamados creyentes. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 13. ¿Cómo son llamados? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este nombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Hablando de Pablo, ¿no? Amén. ¿Cómo se les llamó a los cristianos también? Santos. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Otro nombre que recibieron los cristianos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo fueron llamados? Escogidos. Amén. Ahora, Hechos capítulo 20, versículo 28. Fueron llamados también como la iglesia del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y el último, siervos de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 22, para que entendamos también cómo fueron llamados. 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Amén. Entonces también fueron llamados siervos de Dios. Amén. ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos creyentes, cuántos santos? Porque el fin, ¿cuál era? La vida eterna, pero buscar la santidad. ¡Qué tremendo! Ahora, entrando un poco más al concepto de ser un verdadero cristiano, podemos encontrar 4 características básicas que debe tener este cristiano. Por ejemplo, el cristiano genuino es una persona que se ha confesado pecador y se arrepintió de sus pecados delante de Dios.
Amén. O sea que el cristiano, para poder creer o para poder ser, primero debe confesarse ¿qué? Pecador. Porque si el hombre no se reconoce pecador, entonces no necesita ¿qué? Un salvador, no necesita salvación. Entonces lo primero que el hombre tiene que reconocer para ser un creyente y un cristiano es que es pecador. Ahora, no es solo reconocer el pecado, sino que debe arrepentirse. ¿Cuáles eran los dos conceptos en griego y en hebreo de arrepentirse? En griego era metanoia, que significaba cambio de dirección. Yo voy hacia un lado y cambio de dirección. Voy hacia el otro. Metanoia. Y el segundo concepto en hebreo era teyubá. Y teyubá significaba volver al origen. Volver a Dios. Volver, redireccionarnos hacia Dios. Entonces, el verdadero creyente debe ser una persona, primero, que confiesa su limitación y sus pecados y que va a tener frutos de arrepentimiento en su vida. ¿Cómo se ve ese arrepentimiento? Apartándose del pecado y empezando a hacer lo que debe hacer. Por eso la palabra en Proverbio dice: el que confiesa sus pecados, el que no confiesa sus pecados, que dice, no prosperará. Pero el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿De cuáles somos nosotros? De los que ¿qué hacemos? ¿Qué hace el verdadero cristiano? No solo reconoce el pecado, sino que hace, se arrepiente y se aparta. Amén. ¿Me está entendiendo? El verdadero arrepentimiento viene con un cambio de dirección y de actitud. No puedo arrepentirme sin dejar de hacer lo que vengo haciendo mal, porque solo eso sería remordimiento. Calmo mi conciencia confesando lo que hago mal, pero lo sigo haciendo. El verdadero arrepentimiento va a venir con una transformación, con un cambio. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Después podemos profundizar más en qué áreas obra el arrepentimiento. De las tres áreas que tiene el hombre, ¿cuáles son? La voluntad, el intelecto y las emociones. En esas tres áreas obra el arrepentimiento. En la voluntad, dejando de pecar. En el intelecto, entendiendo qué es pecado y qué pecó. Amén. Y en el deseo, dejando de desear hacer eso, sino aborreciendo lo que Dios aborrece. ¿Me va entendiendo? Así obra el arrepentimiento genuino en el corazón del hombre. Así obra el verdadero arrepentimiento. Ahora, la primera característica entonces es considerarse pecador y arrepentirse. La segunda característica, que ha aceptado el sacrificio de la cruz como lo único que puede limpiar sus pecados. Ese concepto claro tiene que tener un verdadero creyente. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo encuentro el perdón de mi pecado y solamente en Cristo soy librado de la consecuencia de mi maldad, que es la ira de Dios sobre nuestra vida. Porque Dios es justo y le da a cada uno lo que merece. ¿Y qué merecemos nosotros? La ira de Dios. Eso es lo único que no es que yo me lo merezco, yo me lo gané. Olvídese, lo único que usted se merece es la ira de Dios. Todo lo demás es por gracia. Si algo pudiste ganar en tu vida, es por la gracia de Dios. Si algo podés decir que alcanzaste, es por la gracia de Dios. Si en algo pudiste destacarte, fue por la gracia de Dios. Si algo tenés hoy, es por la gracia de Dios. Porque lo único que merecemos es la ira justa de Dios sobre nuestras vidas. Somos inmerecedores. Amén. Todo ha sido por... Ahora, entender, no me quiero meter en otro tema, pero entender este concepto de que no soy merecedor y que todo es por gracia, me aleja de la queja y me acerca a la gratitud. ¿Me está entendiendo? ¿De qué me aleja? ¿Y me acerca?
Me aleja del orgullo, porque el orgulloso cree que yo me lo gané con mis méritos, porque yo me esforcé, porque yo trabajé, porque yo hice. ¿No te diste cuenta que detrás de todo eso estaba Dios, dándote fuerza, dándote salud, dándote capacidad? Entonces, ¿merecemos algo? No. Todo es por gracia de Dios. Y entender y reconocer la gracia de Dios en todas las cosas, ¿sabe qué? Nos mantiene en un estado de humildad y gratitud. Y cuando uno está en un estado de gratitud y humildad, puede disfrutar la vida de otra manera, encuentra la paz. ¿Sabe por qué no tiene paz? Porque no hay humildad y no hay gratitud en tu corazón. ¿Me está entendiendo? Amén. No quiero profundizar porque no es el tema de hoy, pero necesitamos entender que lo único que merecemos es la ira de Dios y todo lo demás es por gracia. Amén. El verdadero cristiano, tercera característica, ha llegado a confesar a Cristo como ¿quién? Como su Señor y su Salvador. Lo tiene claro, lo entiende, y no solo lo entiende, lo vive. Sabe que Jesús es su Señor. Ya vamos a ver una de las clases que viene, es el señorío de Cristo. Pero la palabra Señor deriva de Adón, y Adón significa dueño. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, estamos reconociendo que Él es ¿quién? Nuestro dueño. Dígame, ¿y un siervo, un esclavo, tiene voluntad propia? Ahora el esclavo hace la voluntad ¿de quién? De su amo, de su Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces no es solo, sí, Jesús es mi Señor, te recibo en mi corazón. No. Eso es muy superficial, liviano. El verdadero reconocimiento es entender que ya no puedo hacer lo que quiero, sino que ahora debo buscar la voluntad de mi Señor, de mi Adón, en todas las cosas que hago. Ahí hay un verdadero cristiano. ¿Me está entendiendo? Es profundo, ¿no? Entender el genuino, el verdadero cristiano. Mire, otra característica que tiene es que su vida da evidencias de que esta transformación está ocurriendo o ha ocurrido en su corazón. Amén. Así que por sus frutos, dice Mateo 7:20, los conoceréis. ¿Cómo vamos a conocer un verdadero cristiano? Por su fruto, por su vida. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Así te van a conocer que sos verdadero. ¿Cómo sos en tu casa? ¿Cómo tratás a tu esposa? ¿Cómo tratás a tus hijos? ¿Cómo tratás a tus empleados, a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo tratás en la calle? ¿Cómo tratás cuando hay un conflicto, una enemistad, un pleito? Así te van a conocer como verdadero cristiano, por tus frutos, por tu carácter. ¿Cómo es tu carácter? Amén. Entonces entienda que el verdadero cristiano va a mostrar esa evidencia en la transformación de su carácter. Lo va a reflejar ahí primeramente y en buscar la santidad en todas las cosas. Amén. Ahora vamos a tocar una definición que esta es la clásica: el cristiano nominal. Vale la aclaración que el cristiano nominal realmente no es cristiano. Amén. El cristiano nominal significa aquel hombre o aquella mujer que solamente es cristiano de nombre. Se identifica como que yo voy a la iglesia tal, me congrego con el pastor Marcos Ponesa. Así hace, ¿no? Con el pastor Luis. Voy a la iglesia, canto, lloro, ¿no? Me emociono con las canciones, traigo la ofrenda, sirvo, hago. Y a veces ni sirvo, solamente vengo al culto y me voy a la casa. Vamos a ver algunas características de este cristiano, que no es cristiano.
Se refiere a personas que quieren identificarse con el movimiento cristiano sin vivir de acuerdo a ¿qué? Al estándar fijado por Cristo. O sea, siguen vivir, pero no quieren vivir como Cristo. No se involucran, no buscan la santidad, no buscan tener los frutos, no se humillan, no matan el orgullo, siguen viviendo como quieren, siguen decidiendo a su manera. Amén. Este es un cristiano nominal, que no es un cristiano, ¿está claro? De ahí que hay una contradicción evidente entre los que profesan y los que viven en la práctica. Amén. Porque dicen ser cristianos, pero en la práctica no lo son. Niegan a Cristo. Una forma de negar a Cristo es con nuestra vida. No es solo decir, como dijo Pablo, negarlo delante de los hombres, sino nuestras acciones niegan a Cristo. Nuestra manera de vivir niega a Cristo. Y esto es un cristiano nominal. Le gusta, se identifica, simpatiza con los cristianos, pero su vida no es acorde, no es coherente con lo que verdaderamente Cristo espera y demanda de nosotros. Amén. Acá encontramos un artículo bastante particular. Un congreso de Lausanne es un congreso que se da a nivel mundial de misiones de evangelismo a nivel global. Y han tratado de definir lo que significa o qué características tiene un cristiano nominal. Mira esto, ¿no? Esto a nivel global, a nivel mundial, cristianos se han juntado para poder interpretar y definir lo que es un cristiano nominal. Alguien que asiste regularmente a la iglesia, adora devotamente, pero no tiene una relación personal con Jesucristo. No ora, no lee la Biblia, no se arrepiente, nada. Sigue viviendo su vida normal y natural sin buscar a Dios. ¿Podemos ser cristianos sin comunión? Segundo, asiste a la iglesia regularmente, pero por razones culturales solamente. Como, ¿no? Estamos en Salta, ¿no vieron, por ejemplo, ¿no? La iglesia católica cuando es la procesión del milagro? ¿Qué sucede? Se llena, millones de personas viniendo de allá, pero durante el año no. Bueno, acá pasa igual en la iglesia, no se asombre de afuera. Cuando hay algún evento, celebración, estamos todos, pero la frecuencia no es la misma cuando tienen que venir por su propia convicción. Amén. Tercero, asisten a la iglesia, pero solo en ocasiones especiales, como la Semana Santa, Navidad o ceremonias como bautismo, bodas, etc. ¿Sí? Son los hermanos sándwiches de miga, ¿no? No pueden faltar en ninguna fiesta. Amén. Los hermanos sanguchitos de miga están en todos los eventos, pero no le pidas oración, no le pidas que venga a ayunar, no, ellos son eventuales. Amén. Ojo, así se comporta un cristiano nominal. Cuarto, raramente asisten a la iglesia, pero mantienen una cierta relación con alguna iglesia por razones de seguridad o razones emocionales o lazos familiares, ¿sí? Pues va mi cuñada, va mi mamá y bueno, no me quiero sentir tan lejos de Dios, si no voy a la iglesia pierdo la protección del Señor, entonces bueno, de vez en cuando voy a la iglesia como para calmar la conciencia, sentirme bien y después bueno, sigo haciendo la mía. Cristiano nominal. ¿Usted está viendo las características? ¿Se está identificando con alguna o no? No digo nada. No me apresuraría a ejecutar un juicio, ¿no? Analicemos en nuestro corazón. 5, no tiene relaciones con ninguna iglesia y nunca asisten, pero dice creer en el Dios de la Biblia. Cristianos nominales. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Qué bárbaro, ¿no? Analicemos nuestro corazón, analicemos nuestra vida y veamos si realmente estamos siendo genuinos o estamos siendo nominales. Ahora, vamos a analizar a través de una parábola del Señor, la parábola del sembrador,
cómo el Señor grafica a este cristiano genuino y al cristiano nominal. Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 8, lo pusimos ahí. Y les habló muchas cosas, ¿en qué? En parábola. He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién era el sembrador? Jesús, o aquel que lleva y predica la palabra del Señor. Y dice, y al sembrar parte de la semilla, ¿cuál era la semilla? El mensaje o la palabra, el mensaje del evangelio, la palabra. Amén. ¿Cayó dónde? Junto al camino. ¿Qué significa el camino? El corazón de los hombres que reciben la palabra. ¿Dónde cayó? En un lugar duro, en un lugar donde cualquiera podía venir y pisotear, en un lugar no apto. Está hablando de un corazón como endurecido. ¿Estamos de acuerdo? Mire, sigamos analizando. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, ¿qué pasó? Se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio frutos. Algunas semillas, ¿al cuánto? Al 100 por uno, otras al 60 y otras al 30. ¿Amén? ¿Está identificando ahí? Ahora, el Señor lo lleva a una parte gráfica y nos explica mejor esto. Siguiente diapositiva. Mateo 13, del 18 al 23. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Todo aquel que oye la palabra del reino y no ese es el que cayó en el camino. ¿Qué pasa con el nominal? Porque ahí lo está describiendo. ¿Viene a la iglesia? Sí, póngale. O escucha algún sermón por ahí, porque le gusta YouTube al nominal. Encanta YouTube al nominal. ¿Sí? Escucha la palabra, pero ¿qué pasa? No la entiende. El maligno viene y ¿qué hace? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel quien sembró la semilla junto al camino. Siguiente. Y aquel quien sembró la semilla en pedregales, este es el que hace, escuche bien, oye la palabra y enseguida la recibe ¿con qué? Sale de la iglesia, de la reunión de mujeres, pum, para arriba, emocionado. Sale todo en un estado de euforia, ¿no? Pum, para arriba, yo conquisto al mundo, me llevo todo por delante, soy un cristiano revolucionario. ¿Y qué pasa? ¿Dónde nos quedamos? Oye la palabra enseguida y la recibe con gozo, pero ¿qué dice? No tiene raíz profunda en sí mismo. O sea que no ha cultivado una vida de comunión. Todo lo que escuchó en el domingo, porque no sigue orando, porque no sigue leyendo, queda en nada. ¿Me está entendiendo? Escuche, esto describe bien a un nominal. No queda en nada. Ahora, y lo describe ahí, ¿no? Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida ¿qué hace? Tropieza. O sea que a la primera prueba, a la primera persecución que tiene por causa de Cristo, tira la toalla. Ese es un cristiano nominal, no comprometido, no un verdadero cristiano. ¿Me va entendiendo? Mire, siguiente diapositiva. ¿Le va hablando el Señor o no? Y aquel en quien se sembró la semilla entre los espinos, este es el que oye la palabra, más que las preocupaciones del mundo y el engaño de ¿quién? De las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin
fruto. Es esa persona que está tan preocupada por las cosas terrenales, naturales y materiales, que su corazón cae en angustia y preocupación solo por buscar lo natural y se termina olvidando la palabra que recibió. ¿Está entendiendo? Eso describe a un cristiano nominal. Está más compenetrado en su trabajo. Es un excelente profesional, es una eminencia en todo lo que hace, pero está lejos de Dios. Su mente y su corazón no están centrados en Cristo. En su corazón hay ambición, en su corazón hay deseos de superación personal, en su corazón hay ambición económica, pero no está Cristo en primer lugar. ¿Amén? Este es un cristiano. No tiene tiempo para Dios. Ahora, yo les pregunto, ¿el no orar es un problema de qué? ¿Un problema de voluntad, me dicen por acá? ¿Problema de fe? ¿El no? ¿De comunicación por allá? ¿Voluntad, fe, comunicación? ¿Y si le digo de compromiso? ¿Y si le digo que no es ninguna de esas? ¿Sabe qué? Amor tampoco va por ahí. Escuche esto. La falta de oración se da porque no hay humildad en nuestro corazón. Porque solamente aquel que reconoce que necesita a Dios en su vida está en continua comunicación con Dios. El que no ora es orgulloso. Es autosuficiente, cree que puede, cree que sabe, cree que entiende, depende de sus fuerzas. Pero cuando nos damos cuenta de esto, al final no sabemos nada, no entendemos nada y no podemos. Por eso el Señor que dice en Juan 15, apartado de mí, nada poder. ¿Lo entiende eso? Cuando usted entiende que la oración es un problema de orgullo, va a empezar a orar más porque si no, yo no necesito a Dios. Necesito a Dios en todo. ¿Hay alguien acá que necesita a Dios? Ore más entonces. Se manifiesta a través de la dependencia. ¿Seguimos avanzando? Entonces, pero aquel en quien se sembró la semilla... bien, vamos al tercero, el 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, ¿qué pasó? Este es el que oye la palabra, y no solo la oye, ¿qué hace? La entiende. Este sí da fruto. ¿Y qué hace? Y produce. En un 100 y al otro a 60 y otro a 30. Y este es el cristiano genuino. Entonces vemos acá que la característica principal de un cristiano genuino es que da fruto, tiene frutos en su vida. Juan capítulo 15 dice, en esto se glorifica mi Padre, en que vosotros tengáis muchos frutos. En eso es llevar gloria a Dios, porque a través del fruto estoy manifestando el carácter de Jesús. Amén. Un verdadero cristiano, entonces, ¿qué tiene en su vida? ¿Qué evidencia hay? ¿Tiene? Frutos. Pregúntale que tenés al lado, ¿cómo están tus frutos? Mire, bueno, con esta vamos a terminar, ya son las 9 de la noche, me queda una diapositiva más. Y esto sí es un desafío para nosotros. Mire, siguiente diapositiva. ¿Es preferible ser un cristiano con convicción, viviendo el estándar bíblico, o ser uno totalmente, ¿qué dice? Uno que totalmente lo niega? ¿A ser alguien que se dice ser cristiano y sin embargo vive en contradicción a la palabra de Dios? Amén. Por eso el Señor dice, el que es santo, santifíquese más todavía. Y el que peca,
peque más todavía. Así ya está, definite. Esa indecisión entre obedezco a Dios hoy, mañana obedezco a mi carne, nos lleva a una inestabilidad espiritual, a un desequilibrio emocional. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe cuál es la raíz de tu desequilibrio emocional? Tu falta de obediencia a la palabra de Dios. Eso que hoy tengo ganas de comerme el mundo y mañana estoy bajo el subsuelo, en ánimo, en fortaleza, es falta de obediencia a la palabra de Dios. Cuando vos te determinás en tu vida a obedecer al Señor y dar pasos firmes hacia la fe, es donde el Señor va a empezar a fortalecerte, a traer ánimo, a manifestar los frutos sobre tu vida y a caminar con convicción y con seguridad de que Él camina con vos. Pero mientras si tanto estás dudando, un día camino en la carne, otro día camino en el Espíritu, no le serví ni a Dios ni al diablo. Decirle a que tenés al lado, no serví para nada. Literalmente. No le servimos ni a Dios ni al diablo. Dice la palabra que antes éramos inútiles. Lo dice la palabra. Antes, fuera de Cristo, éramos inútiles. Y hoy seguimos siendo inútiles cuando desobedecemos la palabra de Dios, aún conociendo la verdad. ¿Será que en esta noche podamos definirnos? Porque, mire, es un pecado andar en esa inestabilidad del espíritu, la carne, hago lo que quiero, hago lo que me dice la palabra. Es una inestabilidad emocional, espiritual, anímica. No hay nada bueno ahí. Amén. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿No sos? Nada. Ojalá fuese frío, ojalá fuese totalmente pecador y te definí de una vez. O caliente, fueras un verdadero creyente. Así puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, ¿qué va a hacer el Señor? Te vomitaré de mi boca. No le servís al Señor así. Yo te pregunto hoy antes de terminar la clase, ¿cómo vas a definir tu vida? ¿A quién vas a obedecer? ¿A tu carne, a tus deseos, a tu voluntad o a la voluntad de Dios? Dios quiere afirmarte, Dios quiere darte firmeza, Dios quiere darte seguridad, Dios quiere que sientas la compañía de Cristo en todo lo que haces. Pero si no determinas hoy a quién vas a servir, tarde o temprano terminará siendo frío. Y aún siendo tibio, vas a ser vomitado por la boca del Señor. Amén. Quiero terminar con eso hoy. Quiero dejarte esto en la mente, en el corazón, para que puedas meditarlo en tu casa. Y no solo meditarlo, entender que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, se va a caracterizar por sus frutos. ¿Qué frutos estamos teniendo? ¿Qué frutos se están evidenciando de que Dios es nuestro Salvador, de que Cristo es nuestro Señor? Amén. Vamos a pensarlo, vamos a orarlo y vamos a decidirlo. Amén. Que no pase de hoy sin tomar una decisión en tu corazón. Cueste lo que cueste, voy a seguir a Cristo. Vamos a orar.